genera una suba importante y asimismo para las propias escuelas es como el momento de decidir, bueno, qué van a hacer el ciclo lectivo siguiente, porque en algunas no dan los costos y se hace difícil pensar en poder subsistir con el riesgo que esto conlleva para las familias y para toda la comunidad educativa, ¿no? Porque yo creo que a veces sufre todo el personal el probable cierre de una escuela, no solo las familias de los alumnos, se pasa a ser una familia en sí mismo la escuela. Sí. Y en ese marco, desde AIEPBA, ¿sí?, que es la Asociación de Escuelas de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, plantean la situación de que la educación privada es un sector en crisis, ¿sí? Ese es como el título de la nota, y queremos saber un poco por qué se trata esto, por qué hay decenas de escuelas en la provincia de Buenos Aires que padecen este riesgo de cierre, y para eso tenemos conectado a Martín Zurita, ¿sí?, quien es secretario ejecutivo de AIEPBA. Martín, buen día, bienvenido aquí a Radio Ensamble. Yo soy Mateo Lascano, estoy con Lola Contero y Facundo Solada. ¿Cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí vamos a ver si, porque no lo escuchamos, no sé si por él o por nosotros. A ver, ahí está, perfecto. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Buen día. Buen día. Martín, plantea este título, digamos, que es un poco, que genera susto, por supuesto, y que genera tanta zozobra de decir que es un sector en crisis. ¿Y esta crisis nació hace cuánto? Bueno, nosotros venimos en crisis hace varios años, pero se ha profundizado mucho en este año, ¿no? Recordemos que en el 2020 y 2021, con la cuarentena y el año y medio sin escuelas abiertas, nuestro sector fue muy golpeado. Cerraron 80 escuelas en la provincia de Buenos Aires, la mayoría jardines maternales y jardines de infantes, y en el resto del país más de 200. Y las escuelas que en ese momento no cerraron quedaron dañadas económicamente, y cuando se reabrió la escuela, bueno, realmente tuvimos todos estos inconvenientes económicos que estamos atravesando este año, por lo cual hicimos un relevamiento en cada lugar donde hacíamos una reunión con nuestros asociados. Nosotros representamos a 2.500 escuelas, y cuando íbamos a los distintos puntos de la provincia de Buenos Aires e inclusive del país, formamos parte de la Junta Nacional de Educación Privada, recibíamos las problemáticas cada vez más graves de las escuelas en relación a no poder trasladar, en muchos casos, lo que se debería cobrar la cuota a las familias, porque hay un límite que es lo que la familia puede pagar. Entonces, por más que a vos te autorizaban a cobrar un aumento, no lo podías trasladar a la familia, y ahí se provoca todo el efecto, ¿no?, sábana corta, porque yo tengo la prioridad con los sueldos, pero como no ingresa lo que debe ingresar para sostener el proyecto, bueno, dejo de pagar el Instituto de Previsión Social, dejo de pagar el 931, dejo de realizar alguna inversión, y esto provocó que algunas escuelas hayan dicho que tienen muchas posibilidades de cerrar el año que viene, y de hecho ya hay varias que han anunciado el cierre para el año que viene. Entonces esta fue nuestra preocupación que hemos trasladado a las autoridades educativas. Sí, ahora quiero profundizar puntualmente porque sé que en Vicente López, por ejemplo, hay un caso, pero me interesa hacer un freno en algo que decía, ¿no? Claro, si esto fuera un paquete de arroz o una gaseosa, uno dice, bueno, traslado el costo, lo traslado el precio y listo, y quien le parece mucho compra otra cosa o lo suple con otra, pero con la educación no se puede, porque aparte se forma como, primero que a mitad de año es muy difícil decir, mira, no puedo pagar la cuota, no, me voy, y después, digamos, con el curso iniciado, y después que aún pasando un curso al otro, hay un lazo afectivo y un lazo de sentido de pertenencia que es muy fuerte, ¿no?, en las escuelas privadas, que es difícil para los padres tomar la decisión. Por supuesto, para los padres y para nosotros también, porque esto es inédito. O sea, ustedes lo graficaron vos lo graficaste muy bien en la introducción, ¿no? De alguna manera, el tema de tener todos estos, nunca pasó, de aumentar todos los meses, prácticamente desde el año pasado y todo este año, las escuelas hemos aumentado las cuotas todos los meses, no porque nosotros queremos, imagínate, sino porque, bueno, la estructura de costos de la escuela privada, entre el 80 y el 90% es costo laboral, ¿sí? Y permanentemente en las paritarias docentes, que nosotros no participamos, sino que es el gobierno quien otorga y quien pone el número para esas paritarias, bueno, fue todos los meses modificando, y eso afectó directamente al valor
de los aranceles. Y bueno, y ahí está el tema de que nosotros conocemos a nuestra comunidad y no podíamos en muchos casos trasladar eso, y es lo que ha llevado a muchas escuelas, que no son todas las escuelas lo mismo, hay una gran heterogeneidad, 6.300 escuelas tenés en la provincia de Buenos Aires, muy heterogéneas, con comunidades muy diferentes, y por lo tanto muchas de esas comunidades no pudieron sostener este ritmo, ¿no? Porque las familias no lo pueden pagar, porque no te aumenta solo la escuela privada, te aumenta todos los valores de la economía. Y ahí es donde está el cuello de botella y la imposibilidad y los problemas de muchos colegios en este momento. Claro. Martín, ¿cómo te va? Te habla Facundo. Bien. Vamos a decirlo así. Ante esto de que los colegios privados están con el cierre definitivo y el aumento de cuotas, todo se suma, la población prefiere, vamos a decir, las familias prefieren ir a un colegio más o público o subvencionado por parte del Estado para no apalear tanto a lo que es el tema de las cuotas. Mira, en la educación privada en la provincia de Buenos Aires vos tenés 1,5 millones de alumnos que hace Sí. más o menos 20 años o 15 años tenés la misma proporción, es una cifra que no se va moviendo, Ujú. y cuando vemos algún movimiento, por ahí es de una escuela, como vos decís, de mayor cuota a una de menor cuota, las familias hacen un gran esfuerzo para sostener la matrícula en gestión privada, ¿no? Sí. El tema es que en muchos casos está también lo que ustedes dicen, ¿no? O sea, no es fácil tomar la decisión de un cambio de escuela por todo lo que se genera, ¿no? Vamos generando muchos chicos desde jardín maternal, desde jardín de infantes, que vienen y realmente después tomar una decisión de tener que abandonar el grupo, todo lo que se genera, ¿no? Como comunidad, la escuela crea valor, crea comunidad, y realmente es complicado. Por otro lado, nosotros entendemos y tratamos de poner el hombro y ayudar en todo lo que está a nuestro alcance, pero Ujú. no todas las escuelas tienen la misma espalda para soportar este momento. Por eso hay escuelas que ya estuvieron golpeadas con la pandemia, ahora vienen golpeadas con la morosidad alta que hay, en algunos casos entre el 20 y el 25%, Sí. y por lo tanto ya no pueden sostener esto. Por eso estamos viendo estos casos extremos de cierre, o en otros casos no cierra la escuela, pero se achica, ¿no? Cierran cursos, tratan de fusionar, bueno, distintas estrategias para poder atravesar esta situación tan compleja. Y por ahí, digo, creo que es más optativo, pienso yo, para la comunidad educativa de las familias. eh, a veces, bueno, vamos a poner un ejemplo. Bueno, Facundo, el año que viene no vas a estar con tus amigos, lamentablemente, por esta situación, te vamos a tener que cambiar de colegio, espero que lo entiendas. Es más difícil, digo, lleva toda una complejidad hasta el desapego de ese estudiante con toda la comunidad educativa, hablando de directivos y profesores. Pero ahora me quiero entrar al tema de los profesores, porque siendo profesor también de un colegio privado, el apelio no solamente para las cuotas, sino para poder pagar los sueldos, es como todo se va haciendo como un Una ciclo, cadena. una cadena, ¿cómo se dice? Tiene un nombre que es mal cuando se dice un ciclo evolutivo que parece hasta dañino tanto para estudiantes, profesores, directivos, y terminan esto en el cierre, ¿no? Totalmente, es una cadena. Vos pensás que también alrededor de una escuela, no solamente están las familias, como vos decís, los docentes que trabajan allí, el personal administrativo de maestranza, la persona que atiende el kiosco, la librería, ¿no? Tal cual. El lugar de comida de alrededor, o sea, hay toda una comunidad, el del transporte, que se mueve, ¿no? Nosotros, la escuela también es una pyme, además de ser y de tener las características de proyecto educativo y todo lo que sabemos de educación, también es una pyme, y está toda la parte económica, que hay que Sí, decirlo, ¿no? No hay que tener tapujos en hablar de esto, porque si a vos los números no te dan, no podés mantener ningún emprendimiento. Y la claro. escuela es un emprendimiento, la escuela es un proyecto que llevan adelante muchísimas familias, ¿sí? Ujú. Nosotros, el 90% de nuestros socios son familias, es aquella maestra que ha empezado en el garage de su casa enseñando particular y que después, bueno, le fue bien, puso un jardín, luego la primaria, etcétera, y es una familia que está trabajando, que invirtió su capital Sí. en un proyecto distinto a otros emprendimientos,
pero que te tienen que cerrar los números para que funcione. Vos tenés que pagar a los proveedores, tenés que pagar a los docentes, ¿sí? Tenés que seguir reinvirtiendo. Es un emprendimiento, es un lugar, la escuela, que permanentemente hay reinversión, donde el edificio va dañándose todo el tiempo, ¿no? Por el uso, donde tenés la tecnología, hoy tenés que invertir permanentemente en lo didáctico, para fortalecer tu proyecto pedagógico, y por lo tanto es una rueda y es un ciclo virtuoso, donde vos tenés que, si se convierte, si deja de ser virtuoso, bueno, por supuesto que deja de funcionar, ¿no? Martín, digo, y esto es una pregunta, vamos a hacer así, entre nos, vos, yo, bueno, los que estamos acá, y la audiencia. Digo, y un poco también de pensar de que a veces hay una diferencia enorme entre una escuela, estamos hablando de colegio privado, ¿no? Entre el establecimiento de un colegio privado que tiene el capital, que tiene la infraestructura, y otro colegio privado que su capital y su infraestructura es mucho menor. Digo, hay a veces es rara la diferencia, digo, ¿cómo se hace para paliar de un lado a un sector que sí tiene un capital y a otro que tiene poco el capital? ¿Cuál es la cobertura en ese caso? Entiendo la pregunta, y es así. Yo te voy a decir que la mayoría de las escuelas privadas no son las escuelas de élite, ni las grandes escuelas, que las hay, y que está perfecto que lo haya, ¿no? Porque hay para todos los grupos sociales. Pero la gran mayoría de las escuelas de la provincia de Buenos Aires son escuelas donde asiste la clase media-baja, ¿sí? Que son escuelas que tienen aporte estatal en muchos casos, en otros casos no lo tienen, no porque no quieren, sino porque lo piden y no se lo otorgan, que cobran cuotas accesibles, ¿sí? Y que hoy justamente es el sector más golpeado de nuestra sociedad. Porque si vos tenés una familia que está pagando una cuota alta y tiene un ingreso alto, le será difícil, ¿sí? Protestará cuando aumente y demás, pero lo va a poder seguir pagando. En cambio, esa persona que está al límite, se le hace muy, muy difícil, y hace un esfuerzo enorme para mantener, y realmente es súper valorado eso, pero muchas veces no se llega, y la escuela tampoco, por otro lado, llega y no tiene esa espalda como para decir, bueno, te banco, etcétera, te doy una beca, ¿sí? Claro. Y ahí está el problema, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace para solicitar el subsidio? Digamos, ¿cuál es el reglamento que indica para cuál escuela sí y cuál no? Sabemos que las parroquiales generalmente lo tienen, ¿no? Sí. Sí, hay una resolución del 2018 que reglamenta, te pide toda una serie de ítems, es bastante rigurosa, y está bien que así lo sea, y cuando vos completás todos esos pasos, lo elevás a la Dirección de Educación Privada, que ahí seleccionan, hace un orden de prioridad. El problema es que uno de los ítems dice que no tenés que tener absolutamente ninguna deuda. Y justamente en estos momentos, las escuelas que están pidiendo, muchísimas de ellas, sí tienen deuda por toda esta situación que estamos hablando, ¿no? Porque han pedido créditos en la época de pandemia, porque directamente no entraba un centavo a la escuela, o pagaban los sueldos y no pagaban al Instituto de Previsión Social, y se ha hecho toda una bola de nieve con eso, con los intereses, con las multas, que hoy, por eso estás pidiendo la ayuda. Si vos estarías 10 puntos y no tenés deuda con nadie, no pedís la ayuda. De hecho, muchas escuelas hasta el momento, muchas de estas escuelas no habían pedido la ayuda del Estado, ¿sí? Porque venían bien. El otro día me decía una de las escuelas que está en riesgo de cierre, mirá, Martín, yo antes de la pandemia tenía 800 alumnos, después de la pandemia tuve 300 alumnos menos. Sí. Yo tengo la misma estructura que mantener, ¿no? Tengo los mismos docentes, la misma estructura, ¿y cómo hago con ese ingreso menos? No lo puedo hacer. Entonces esa escuela no pedía la ayuda del Estado para poder mantenerse, y hoy la pide, y hoy tiene deuda. Entonces tampoco accede, y es una cosa como muy rara. Por eso nosotros pedimos que se atiendan estos casos particular, ¿no? De las escuelas que están en riesgo, y que se les dé un tratamiento diferente a lo que dice la normativa, porque la realidad hoy es otra. Claro, y encima el problema es global y afecta también al tema de la educación. Me quiero centrar en este problema global, y vos sabés que uno de los candidatos a presidente en el balotaje dio la declaración de que para tener educación hay que pagar, porque alguien lo paga sí o sí. Digo,
¿Cómo ves esta postura? Ustedes desde el sector educativo y que apoyan a los colegios privados y que a su vez no están en contra del Estado, están funcionándose, digo, y es raro encontrar que un privado esté de la mano también del Estado. ¿Cuál es tu opinión o cuál es la opinión de ustedes sobre este asunto? No, nosotros creemos que la enseñanza privada es realmente es anterior a la enseñanza estatal. Luego con la Constitución Nacional y con las distintas leyes que tuvo el país se ha reafirmado la importancia de la libertad de enseñanza y la libertad de elección por educación, así que hoy la educación privada es una realidad. En la ciudad de Buenos Aires tenés la mitad de la matrícula va a la escuela privada, en la provincia de Buenos Aires casi un 40%, en el resto del país 25%, y realmente es muy importante. Entonces, fíjate que acá la familia es la que aporta para elegir un proyecto educativo, ¿sí? Tiene esa libertad, y los proyectos educativos son muy diferentes entre sí, por eso es importante esa elección que hace la familia, poniendo plata de su bolsillo, por supuesto, para poder pagar esa diferencia, y en muchos casos el Estado contribuye. Vos fíjate que en todo el país tenés el 70% de escuelas privadas que tienen algún tipo de subvención del Estado, lo que hace que ese dinero va a la familia, porque la cuota debería ser más alta y es más baja por este aporte. Así que es un sistema que realmente ha funcionado y está funcionando bien. Hoy, ante esta problemática económica que tiene características muy particulares, porque realmente la situación socioeconómica que estamos atravesando no es normal, bueno, hoy vemos que nuestro sector, así como otros sectores de la economía, están en problemas y necesitan una ayuda, en algunos casos, mayor del Estado, como están haciendo otros sectores de la economía, ni más ni menos, ¿no? Claro. Martín, la última, ¿han tenido contacto con el área de educación de la provincia, digamos, de ministro Sileoni, el área de Hacienda, como para poder plantear esta situación? Sí, nosotros estamos en contacto permanente con las autoridades de la Dirección de Educación Privada y hemos elevado una nota con propuestas al ministro Sileoni para atender estos casos, ¿no? Que en muchas situaciones vemos que hay abrazos solidarios que se están haciendo en las escuelas para evitar el cierre, y hay una movilización de muchas comunidades. Bueno, esperemos que se tenga en cuenta esta situación y que evitemos que algunas escuelas cierren. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu amabilidad para atender. Vamos a seguir el tema. Gracias, a ver, pues sabemos que estamos en una fecha clave. De hecho, no llegamos a tratarlo, ¿no? Pero está el Colegio del Huerto de los Olivos de Olivos. Está también el Niño Jesús de Praga, ¿no? Que se han fusionado. Y bueno, en definitiva, hay otras situaciones que vamos a seguir tratando y seguramente hablando pronto, Pero muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Un saludo grande, Martín. Un saludo grande. Martín Zurita hablando con nosotros, integrante secretario ejecutivo de AIEPBA, la Asociación de Instituciones de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre este riesgo de cierre para una treintena de escuelas. 10:56, vamos a una tanda breve y ya se viene Chume, dedicado a Fernando de la Rúa con Marcelo Tinelli. Ah, es especial. Muy bien, dale, ya seguimos. Sí. Nos podés escuchar en www.ensamblecontenidos.com.ar o bajando la app para Play Store. Radio Ensamble. Si querés que tu programa forme parte de la familia de Radio Ensamble, no lo dudes más. Comunicate al 11 66 38 40 50. 66 38 40 50. También nos podés encontrar en Instagram